influenciado por variables de lo que es el rendimiento del mercado. Pero en este modelo en específico lo que está buscando ahora es vincular no solamente el aspecto del rendimiento del mercado, sino también el efecto macroeconómico. Es decir, cómo la economía podría impactar dentro de lo que es un portafolio. Justamente lo que viene acá es esa nueva fase de identificación de las variables que ustedes van a desarrollar dentro del modelo que funciona el portafolio. Entonces, quizás los factores macroeconómicos. Dentro del portafolio tiene que estar basado por las variables que están ligadas al sector real y al sector monetario. Real es todo lo que impacta las variables que ustedes conocen por excelencia, que es dentro del mercado de bienes y servicios, que en este caso es por el lado de lo que es el PBI, perdón, voy a volver a esa parte. PBI por los dos enfoques, que es el enfoque del gasto y el enfoque de los sectores productivos. Luego va a estar también lo que es el tema de la balanza comercial. Y lo que es la tasa de desempleo. Todo este bloque corresponde al sector real. Pero ¿qué pasa con esas variables que ustedes van a vincular dentro de ese análisis? Cuando las casas de bolsa o cualquier empresa especializada en lo que es asesoría de inversiones, básicamente lo que busca es vincular el efecto de los ciclos económicos dentro de las proyecciones que se estiman para las empresas que se están analizando. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la economía no mantiene una senda constante de crecimiento. Hay efectos que generan distorsiones, caídas de por medio. Por ello, que dentro de lo que es el estudio de estas variables financieras, tenemos que vincular justamente todo lo que es el aspecto económico. Y el PIB, ¿por qué se enfoca por dos lados? Por el gasto y por el lado de los sectores productivos. Yo sé que muchos son de memoria de corto plazo, así que voy a refrescar cuál es el enfoque del gasto. El enfoque del gasto es el PBI, por lo que es demanda interna, más balanza comercial. Ya sabemos que es demanda interna, ¿no? Consumo, inversión y gasto de gobierno. Muchas de las variables que nosotros queremos vincular dentro de lo que es el supuesto de los ingresos como el principal driver dentro de lo que es la estimación de todo esto, involucra que no siempre hay una vinculación directa con los sectores productivos. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a encontrar una tasa de participación que sea la idónea para poder vincular ese efecto de elasticidad, que es lo que estamos viendo aquí. La elasticidad permite vincular cuánto va a generar un impacto del cambio porcentual de lo que es la economía con respecto a los ingresos de la empresa. Entonces, si esos ingresos no están correctamente vinculados a un modelo, si seleccionamos un sector productivo que no es lo correcto dentro de esa estimación, nos va a dar un valor incierto y no vamos a poder estimar correctamente los ingresos. Pero por si no tenemos alternativa entre los sectores productivos, recurrimos a lo que es la demanda interna. Quiere decir que esta demanda interna estaría vinculada con el crecimiento de estos ingresos. Específicamente, cuando hablamos de demanda interna, siempre está ligado a lo que es el sistema financiero. Por ende, las empresas que ustedes han seleccionado de banca, íntegramente vamos a vincular con lo que es demanda interna, no con sector comercio, porque es otro aspecto de lo que viene a ser la forma de cálculo que ejecuta el INEI. Entonces,
el fin que ustedes están ahorita ejecutando de estos modelos financieros es básico que tengan en cuenta la variable macro que explica mejor su modelo. No es que yo al azar intuyo que, por ejemplo, banco se ligado con sector comercio y lo considero como driver principal. Recuerden que la forma de elaborar ahora sí un modelo de valorización no es como lo que hemos hecho en la práctica, por un tema de tiempo, ha sido un cálculo recontra sencillo. La forma idónea va a ser justamente que los ingresos dependan de lo que es el PBI, ya sea por el enfoque del gasto o el sector. ¿Qué quiere decir esto? Y el modelo financiero econométrico debería ser lo siguiente: los ingresos de la empresa van a ser igual a un beta 0 más un beta 1, que va a ser el PBI seleccionado. Es decir, que se aumenta en términos porcentuales el PBI, va a afectar a la variación de los ingresos de la empresa. Entonces, eso viene a ser un modelo econométrico. ¿Cómo es la premisa bajo este modelo econométrico? Que si ustedes ya tienen la elasticidad de este beta 1, que podría ser, por ejemplo, 1.20, que involucraría que si el PBI va a crecer en 5%, ¿cuánto crecería los ingresos de la empresa? Sería 5% por ¿cuánto? Por 1.2. ¿Cuánto me daría eso? 5% por 1.2. $6. Media 6%. Esa es la tasa que realmente va a crecer los ingresos de la empresa. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que es muy elástica. ¿Por qué muy elástica? Porque está por encima de 1. Entonces, basado en ese criterio, justamente el efecto macroeconómico también ejerce una volatilidad de por medio. ¿Por qué es una volatilidad? Porque si es muy elástico, va a estar muy susceptible a los cambios que hay de lo que es el sector económico con respecto a los ingresos. Por ejemplo, ¿qué sectores podrían ser condicionados como mayor peligro de alta volatilidad dentro de lo que es una economía? Ustedes tienen el acceso a lo que es el marco macroeconómico. Han visto que la mayoría de las proyecciones son positivas, pero hay sectores en específico que sí tienen efectos muy ligados al clima, y eso genera que haya una fuerte volatilidad, y eso básicamente es la pesca. No sé si algunos de ustedes tienen una empresa pesquera dentro de su estudio, pero igual el impacto es significativo. ¿En qué se refiere esto? Que si la economía está en un periodo de alta inflación, va a generar que el ciclo económico se contraiga, y eso va a repercutir directamente a los ingresos. Por eso que está basándose ese modelo. Pero también dentro de ese criterio está basado en lo que es las variables del sector monetario. El sector monetario me refiero a lo que es el mercado de dinero, como es la inflación, lo que es el tipo de cambio y la tasa de referencia. Se dirán, ¿por qué la tasa de referencia podría generar un impacto dentro de lo que es la situación de la empresa? Realmente la inflación, al generarse estabilidad, como hay un control por el lado del Banco Central, automáticamente permite que haya un crecimiento normalizado, que no haya fuertes volatilidades en el tiempo. El tipo de cambio impacta dentro de lo que es la gestión de las empresas. Ya han visto que hay una diferencia cambiaria como una partida. Y la tasa de referencia va a ser vinculado en qué aspecto de la empresa.
que ustedes ya han llevado cursos de economía monetaria. Y tengo entendido también que han llevado finanzas internacionales. ¿Cómo vinculan la tasa de referencia con respecto al tema de lo que sería vinculado en el sistema privado, en las empresas en especial? Se les hace más, bueno, la tasa de referencia va a ser muy dependiente de la cantidad de préstamos que pueda hacerse esa empresa, ¿no? Porque va a ser, mientras la tasa sea más alta, va a ser más caro su préstamo, pueden reducirse la cantidad de préstamos. Bueno, sí, la tasa de referencia cuando aumenta, encarece el costo del crédito para la banca, ¿no? Automáticamente, si ese costo se eleva, las empresas van a tener que incurrir en un mayor gasto financiero, y ese gasto financiero es una partida de ingresos dentro de los resultados, que eso repercute a la utilidad neta. Basado en ese criterio que establece la entidad monetaria, que es el Banco Central, va a generar impactos respecto a ese costo que vamos a incurrir como empresarios en el momento de querer financiar todo el tema del CAPEX. Entonces, basado en ese punto, ¿qué quiere decir todo este conjunto de variables que estamos empleando, que son parte del análisis que ustedes deben mostrar al momento de construir el portafolio? Por ende, si en el periodo de análisis que están recurriendo históricamente de 5 años, tienen que construir esa información de lo que es entorno económico. ¿Por qué? Porque gran parte de esas variables van a explicar los resultados que ustedes van a estimar de cada una de esas empresas de análisis, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ¿no? En esa parte de este modelo justamente nos dice cómo generaría lo que es el efecto de la expectativa económica dentro de lo que es un portafolio, ¿no? Dice el FG, que en este caso representa el beta que sería asociado a este rendimiento, es explicado como la desviación del factor macroeconómico respecto a su valor estimado. Por ejemplo, dice que el crecimiento real PBI versus el crecimiento esperado. ¿Por qué tenemos que restar ello? Porque una cosa está basado en lo que es el efectivo y otra cosa en lo que es en lo que se hace el cálculo basado en las expectativas, ¿no? En las estimaciones correspondientes. Entonces, si nosotros hacemos el neteo, finalmente, por ejemplo, real versus esperado, la diferencia va a ser de 2%. Si el crecimiento real había sido igual a lo que se esperaba, prácticamente no había ningún tipo de distorsión de por medio, sería el valor a cero. Si el beta en este caso tenía un valor de 1.5, entonces la sorpresa del PBI determina el retorno que aumente, es decir, que este diferencial ahora se dispararía en 3%. ¿Por qué? Porque básicamente esta necesidad elevada va a generar ese aumento de por medio. Y acá ocurre todo lo contrario, de forma inversa, ¿no? Más bien que el crecimiento real fue por debajo de lo esperado. Entonces, eso va a generar que al momento de poder impactar lo que es la rentabilidad, puede ser el valor negativo. Y en este caso, por ejemplo, el beta sea 2 veces. Es decir, que pone en peligro la situación de lo que es el retorno final de todo ello. Entonces también eso implica tanto para variables macro como variables de lo que es monetarias. Acá está vinculando justamente la tasa de interés, la real y la esperada. También sería basado en ese criterio, ¿no? De cómo puede impactar lo que se espera versus lo real y la necesidad que finalmente generaría un impacto mayor dentro de eso. Entonces dice, aplicación del modelo macroeconómico y la cobertura de riesgos específicos. Dice, factor portafolio, en este caso, bueno, se ha comido un portafolio que tiene un beta, en este caso, igual a 1, es decir, que va en el mismo sentido para un factor macroeconómico y un beta igual a 0 para el resto de factores macroeconómicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese enunciado, lo que nos están dando como primicia es que íntegramente está vinculado con el entorno económico local y no el exterior. Y dice, el factor portafolio del PBI es un portafolio que tiene un beta igual a 1 para las sorpresas del PBI, y eso totalmente insensible al resto de factores macroeconómicos. En este caso lo que quiere es resumir el efecto de lo que es una balanza comercial. ¿Por qué? Porque no tenemos que ahí contabilizar lo que es íntegramente lo que pensamos con el exterior, sino por lo que es demanda interna.
Entonces se considera que un inversionista gestiona un portafolio con los siguientes betas. El beta sorpresa del PBI, 0.50, y el beta de riesgo de inflación, 0.25. Cuando hablamos de beta, recuerden, está ligado a lo que es la elasticidad, ¿no? Que es calculada con modelo. Entonces, en este portafolio, ¿cómo se puede coberturar el riesgo basado justamente ante este escenario de un beta de PBI de 0.50 y de riesgo de inflación de 0.25? Entonces, teníamos de esta manera lo que es el peso de ellos. 50% que es lo que es estimado del beta del PBI, sorpresa por el PBI, más el 0.25 por la sorpresa de inflación, y a eso le voy a restar menos el 50% por uno de la sorpresa del PBI. Entonces eso finalmente lo hacemos, lo simplificamos y tenemos que el resultado sería 0.25% por la sorpresa de inflación. Entonces acá tenemos básicamente lo que es un ejercicio de eso, ¿no? Dice, dos posiciones cortas, 50% del factor sorpresa de PBI y 25% del factor sorpresa de inflación. Entonces, el 0.5 de sorpresa de PBI más el 0.25 por la sorpresa de inflación, menos 0.5 de la sorpresa de PBI, menos 0.25 de sorpresa de inflación, prácticamente me da a 0. ¿Por qué? Porque acá estoy dándole un peso menor, queremos interpretarlo de una manera más sencilla, no tan complicada como este teorema, a lo que es el efecto inflacionario. ¿Qué quiere decir que? Porque el beta puede ser de 0.25, porque básicamente estamos en un escenario donde hay un control inflacionario. Más bien, en la época de los 80, cuando se incurrió en hiperinflación, ese beta era elevado. ¿Y qué implica que ese beta sea elevado? Que automáticamente el riesgo que se tiene gestionando el portafolio va a ser en mayor cuantía, y eso finalmente se va a traducir en lo que es una reducción significativa de lo que se espera en el término de las ganancias. Entonces, volviendo acá al modelo, vamos a traducirlo también como lo que hemos estudiado con el KPM. En este caso, íntegramente está reflejando otra manera de explicarlo dentro de ello, ¿no? Primeramente, ya tenemos la tasa libre de riesgo, que en este caso no está vinculado con el beta, ya que es algo que está ligado dentro de la garantía y la perspectiva que tiene un inversionista para poder tener un retorno asegurado sin asumir mayor cantidad de riesgo. Luego tenemos lo que es la sensibilidad del factor beta, que en este caso está multiplicando ahora dos factores, ¿no? El factor F1 y F2, que corresponde a esa prima de riesgo de mercado. Recuerden bien que la prima de riesgo por mercado es diferencial del rendimiento de mercado menos tasa libre de riesgo. Entonces dice que el modelo indica que el retorno de una acción depende de los factores de riesgo sistemático y de su sensibilidad a cada factor. Básicamente lo que quiere explicar ese esquema es que cuando hay una alta demanda de activos financieros en determinadas bolsas, va a generar que el impacto de lo que viene a ser el riesgo sea en mayor cuantía. Eso ya quedó esclarecido cuando hemos visto el modelo KPM. Solamente que acá está expresando en términos factoriales para poder resumirlo y ver cómo es el efecto multiplicador dentro de ello. ¿Por qué multiplicador? Porque recuerden que esta sensibilidad, a medida que se va incrementando en el tiempo, va a generar que eso se expanda rápidamente. ¿Y cómo se genera que esta elasticidad sea elevada? Recordando bien lo que hemos estudiado con los indicadores bursátiles. ¿A través de qué forma? De lo que era la liquidez, ¿no? La liquidez finalmente va a generar que haya una mayor sensibilidad dentro de estos modelos. Entonces, para lo que ustedes están estudiando, no va a ser muy relevante eso, porque la bolsa limeña es bastante ilíquida, así que no tendría criterio de poder expresar lo que es una alta volatilidad. Por eso que encuentran betas tan bajos en cada una de sus empresas. Pues dice, aplicación modelo, tipos de factores que pueden ser considerados. El riesgo de pérdida de la confianza de los inversionistas, ¿no? Porque justamente el tema de que hay una exposición elevada
Eso va a generar que los inversionistas sean más precavidos y a la larga no van a querer apostar dentro de ello. Luego, otro punto es el riesgo por horizonte temporal de la inversión, porque recordando bien que las inversiones que se realizan en bolsa íntegramente pueden tener una recuperación a veces a un plazo de 5 años. Y las personas que quieren liquidez inmediata no van a soportar un periodo tan lejano. El efecto inflacionario, que ya más que todo está ligado con la autoridad del Banco Central. Luego está el punto 4, que es el riesgo del ciclo económico contractivo, es decir, que incurramos en una caída significativa del PIB por una mala gestión política que puede llevar a ello. Y el número 5 es el riesgo del timing del mercado, ¿no? Comprar cuando el mercado está a la baja y vender cuando el mercado está al alza. Pero cuando podemos anticiparnos a ello, es un poco riesgoso, porque no sabemos en qué momento se va a realizar ese tipo de situación. Entonces aquí la mejor forma de poder llevar a la práctica es justamente cuantificando ello. Dice, calcule el retorno recorrido de una acción considerando los siguientes factores. El factor que es la tasa libre de riesgo, 3%. Y en ese caso dice, factor de riesgo, prima de riesgo, es de 2% cuando hay menor confianza en los inversionistas. Ciclo económico contractivo, 4%. Inflación, 3%. Entonces le damos el siguiente cálculo. La tasa libre de riesgo es independiente. A esto le adiciono lo que es la sensibilidad de 1.1, multiplicado por este caso por el factor de menor confianza de los inversionistas, más la sensibilidad de 1.2, multiplicado por el ciclo económico contractivo de 4%, más lo que es el 0.8 de sensibilidad de inflación por el 3% de la prima de riesgo en este caso. Y nos da que el retorno correcto en ese caso sería de 12.4%. La práctica es sencilla porque no es mayor ciencia ese cálculo. Pero ¿cómo ustedes pueden llegar a calcular estos valores allí? Es el kit del asunto. Y es algo que ustedes van a realizar la investigación correspondiente. No obviamente hoy día, porque el tiempo va a estar en contra, porque ya se ha indicado que tenemos que realizar dos casos, ¿no? El primero va a ser lo que es la valorización por flujo de dividendos. Y en el otro vamos a ir con lo que es instrumentos de corto plazo. Entonces, recuerden que eso tiene que usted llegar a un cálculo de este cuadro. La tasa libre de riesgo, no hay mayor ciencia, ya lo tienen como data. El key del asunto va a ser poder estimar estos valores, que son muy sencillos, porque la inflación creo que ya lo está obteniendo directamente el Banco Central. El ciclo económico contractivo es básicamente identificar las caídas que ha tenido históricamente el PBI peruano y promediar todo eso. Descargar la data, buscar los valores negativos, no creo que sea complicado hacer ese promedio de lo que son tasas. La menor confianza de los inversionistas está asociado al tema de las expectativas que realizan las encuestas del Banco Central. Y a la sensibilidad es algo que sí van a tener mayor investigación de ejecutar. Igual, no voy a pedir que sea ciencia exacta, pero por lo menos que haya una aproximación de ello. Más bien, ahora lo que quiero sí entrar a lo que es la parte del Excel, es íntegramente a la valorización por flujo de dividendos. Como su nombre lo dice, esta valorización busca estimar el precio de la acción a través de lo que son los dividendos que ofrece cada compañía. Esto puede ser aplicado tanto para cualquier empresa industrial como para lo que es banca. Pero las empresas bancarias del sistema financiero no pueden basarse con el criterio del flujo de caja descontado, porque el CAPEX, el tema de la deuda financiera, todo eso no es una variable que puedan explicar correctamente el modelo. Pero en general
cualquier empresa también puede aplicar el criterio de la evaluación del flujo de dividendos. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas que ustedes han evaluado también deberían hacer este cálculo. Lo único que va a hacer es extenderse una línea más de lo que han podido calcular. Entonces, vamos a ir con un ejemplo que son los bancos. En este caso vamos a entrar a SNB y vamos a buscar Scotiabank. Scotiabank consolidado anual 2024. Y ya saben que siempre comenzamos excediendo el Excel. En esta ocasión no vamos a emplear nada de dictamen, así que va a ser más rápido poder hacer el cálculo correspondiente. Buenas noches. Lo que sí, vamos a ir ordenando ya la data cronológicamente, ¿no? Eliminando siempre las notas y poniendo primero el año que corresponde, ¿no? En este caso 2023. En esa situación, lo que voy a eliminar es el estado de lo que corresponde al estado de cambio del patrimonio no más relevante, y me quedo hasta con el flujo de efectivo también, porque ahora sí voy a usar los tres, y el tercer estado financiero ustedes también van a hacer una lectura de las empresas que están valorizando, porque hay unas líneas importantes dentro de ese estado financiero. Como saben, siempre tenemos que descargar 5 años como mínimo. Creía que acá había un niño, se fue. Buscamos 2023 con 2022. Cargamos el estado financiero. Están valorizando bancos, aquí tienen que van a tener que prestar 1000% de atención, si no, van a llegar a un valor. El semestre pasado solamente un grupo llegó a valorizar correctamente el banco. Cortar esto. Bueno, también tenemos que acá tener cuidado porque estamos incluyendo varios estados financieros. Tenemos este. Vamos a ir saltando más por todo esto. Tenía aquí 2022. Bien, ahora sigo con estos resultados. Y el flujo efectivo. Ahí sé que se debe el evento de frente, que haya niños. Luego buscamos 2021 por 2022. ¿Sí? Ya saben que igual siempre voy a mostrar la fotografía final para que vean qué data no han descargado correctamente. 2021. Bueno, oficialmente ya he acabado todas las evaluaciones en Excel, que ya la EP4 es íntegramente la presentación en lo que es el trabajo y la sustentación correspondiente, ¿no? Sustenta
presentación, recuerden que es calificada cada participación de ustedes, que involucra de por medio que si ustedes ponen mal, le resta puntos en su nota de la F4. Si leen constantemente, utilizan papeles o simplemente no dicen nada, se ponderan. Esa nota puede ser desde 0 hasta 20. Disculpe, ¿cuánto tiempo es por grupo? ¿Cuánto tiempo por grupo? Sí. Son 4 grupos. Toda la hora de la clase prácticamente. Cada integrante va a tener por lo menos entre 8 y 10 minutos para poder poner. Yo creo que es suficiente porque tienen que empaparse de de todas las empresas que están estudiando, ¿no? Entonces ahí van a tener que leer sobre lo que viene a ser la historia dentro de cada una de ellas para poder dar un mejor view. Y vamos a 2020. Cuando 2021, perdón, para descargar 2020. Si alguien ya ha avanzado, proceda a eliminar filas que no son relevantes. Recuerden cuando eliminamos una fila que no es relevante, cuando la data histórica es 0. Si un año tiene que sea 2.000 o 2 soles de registrado, ya, caballero, tenemos que mantener toda esa fila completa. Todavía no he podido terminar de calificar la F3, así que si algunos no ven nota, no se asusten, no es que sea 0. Bueno, espero que no lleguen a 0. Bueno, por lo menos no veo que nadie puede llegar a 0. 0, 2, son para la 4. Así deberían quedar los estados considerados. Solo es una situación financiera. ¿Cómo es? Solo estado de situación financiera. No, los 3. Ah, ya. Estado de resultados también y flujo efectivo. Voy a poner acá siempre el nombre. Paz. Más bien, vamos a copiar el estado de resultados íntegramente como está ahorita hacia otra parte. Estado de resultados, vamos a comenzar a limpiar. ¿Por qué? Porque hay demasiadas filas que no me son útiles en mi análisis. Limpio este de aquí, es ingresos por primas, todo 0. Siniestros y ajustes de reservas también elimino, porque son todas las filas 0. Ingresos y egresos técnicos diversos netos también los elimino. Caso de ventas también lo elimino. Ingresos financieros los elimino. Casos financieros y técnicos. Elimino esta partida que dice ganancias pérdidas netas antes de. O sea, todo lo que es cero en castellano
Me voy a quedar solamente con lo que dice el resultado neto de ejercicio. Lo voy a eliminar este tipo. Tengo que pintar de amarillo para que se diferencie que es la utilidad neta. Acá en el resultado de operación, todo lo que diga resultados, hay que darle un color para que diferenciemos que hay una resta por medio. Una consulta, en gastos financieros en los 3 últimos es 0. Sí, pero hay data histórica. Igual consideramos que hay esa información al momento del cuadro, pero no. Si dice que hay 0, es probablemente por algo que lo voy a explicar. Así tiene que quedar la imagen final. Ese también el resultado neto de operaciones continuadas es prácticamente lo mismo de la línea anterior, así que también lo elimino. Acá está el resultado antes y después. Lo que queda así la para imagen. Así exactamente. Bien, comencemos con lo base siempre. Voy a copiar idéntico todo esto hacia la parte inferior y voy a dejar en blanco las cifras que estaban con número. Todo esto. Porque voy a hacer el análisis de participación que tiene cada cuenta. Cada cuenta en función a lo que es el ingreso. Recuerden la tasa de participación de ella. Por ende, en el primer bloque va a salir 100%, porque es ingreso contra ingreso que va a ser 100. Así que bajo la fórmula y desciendo los 5 años. Yo lo he hecho de una manera que después una condicional hace más rápido. Igual le voy a dar el tiempo para que llegue a él. Para no poner participación. A diferencia de lo que ustedes han estimado para sus empresas, acá estamos haciendo completo el P&L. No estamos llegando hasta lo que era el EBIT. Acá sí vamos a ir hasta la última, que es el resultado neto. Y vamos a crear el flujo efectivo por un motivo que les voy a explicar y también va a estar vinculado a lo que ya han valorizado de sus empresas, para poder complementar si correctamente han hecho la evaluación histórica del CAPEX, que está dentro de lo que es el flujo efectivo. Bien. Íntegramente dentro de esas líneas, lo que me va a interesar siempre es el tema de la ponderación de los costos y los gastos, ¿no? Que lo voy haciendo en la tasa, todo eso. Pero ahora lo que yo voy a hacer es íntegramente, como es un banco y para irme más rápidamente dentro del análisis, es vincular lo que son los ingresos. Los ingresos totales, no lo voy a desagregar todavía por área. Los ingresos totales los arrastro desde arriba.
copiar el mismo formato que tenemos aquí. Vamos a poner los mismos años para que se visualice todo eso. Y aquí lo que voy a considerar es la demanda interna. Y esa información de demanda interna la vamos a tener, según el Banco Central, en millones de soles. Banco Central, difícil buscar eso. Ahí. Banco Central, entro, busco PCR, estadísticas. En estadísticas voy a ir al PBI por gasto. Este es el enfoque gasto. Y voy a buscar de manera anual. El PBI por gasto anual expresado en unidades monetarias, es decir, por millones de soles 2007. Íntegramente le voy a dar 2000. Es lo que es demanda interna. Repito, Banco Central, se dice estadísticas, PIB por gasto, anuales y lo que es demanda interna. Y descargándole. Recuerden que ese modelo que estoy ejecutando también se puede replicar para las empresas que han hecho por el flujo de caja descontado, para ver finalmente dos valores que puedan hacer comparativos dentro de lo que han estimado. Si su flujo de dividendos da que la acción vale 80 soles y ustedes dan por el flujo de caja 25 céntimos, ahí hay algo que han considerado erróneamente en el momento de considerar lo que es el CAPEX. Nuevamente hallo el ratio de participación, recordando que los ingresos de la empresa están en diferentes unidades monetarias, están expresados en miles. Como están expresados en miles, voy a tener que dividirlo entre 1000 para que estén en millones con respecto a lo que es la unidad de la demanda interna. Voy a tener esa tasa de participación. Y ahora otra forma. Bien, entonces ya tengo las variables calculadas, todo ello. Ya no hay mayor búsqueda que hacer, solamente irme a analizar qué tasa voy a considerar en promedio para poder calcular todo esto. Entonces, dentro de ese escenario, voy a considerar acá, ahora sí, la proyección a los próximos 10 años. De los ingresos, comenzamos con los ingresos, que es la partida principal. Esos ingresos están ligados a una tasa de participación que básicamente en el tiempo ha variado, no se ha mantenido de manera ascendente ni descendente. Es decir, no podemos castigarlo de ahí dentro de ello. Si los estimamos en promedio, podemos ver que llega a su punto 93. ¿Por qué podemos considerar esos 2021-2022 parte de esa
disminución porque está ligado íntegramente con los ciclos económicos. Entonces yo simplemente, para no complicarme, voy a poner un promedio de todos esos años. Si el 2020 la tasa había sido de 0.70, ahí sí podía haber considerado que esos 3 años se excluyen dentro de la tendencia del 2023 y 2024. Pero como en el 2020 tengo una tasa de 1.05, significa que hay un momento que se repite que la caída de estos sectores, esta participación, mejor dicho, se manifiesta. Entonces, siempre hago con un calor diferenciado y voy a arrastrar simplemente la fórmula. Pues veremos si hay que hacer un ajuste, pero por ahora quedemos por ahí. Entonces, para proyectar los ingresos, tengo que proyectar también la demanda interna. Entonces, acá voy a adicionar lo que es la variación porcentual de la demanda interna, es decir, el crecimiento de la demanda interna. Nuevamente, ya saben que es crecimiento de un año entre el otro. En términos porcentuales. Pero como yo no trabajo en el Ministerio de Economía, voy a descargar nuevamente la data proyectada del marco macroeconómico. Si acaso me voy a detener, entonces estoy guiando muy rápido, porque ya me han comentado por ahí que a veces hizo mucho la aceleradora. Pero hay algunos que veo que sí, hasta me ganan, entonces no sé a qué ritmo ir. ¿Cómo sería el 13.87%? Crecimiento, como dice, variación porcentual, ¿eh? Eso ya lo tienen que tener implícito cada uno de ustedes. Tasa de crecimiento. Sí, Recuerden que este método que estoy ejecutando 100% es para los que han seleccionado un banco, pero para los que están desarrollando también el flujo de caja descontado también tienen que aplicar este método, ¿eh? Simplemente que van a proyectar líneas adicionales, nada más, no solamente del débito, sino hasta lo que es diario. Les voy a explicar cómo es el método también que se ha estimado dentro de esto. Entonces vamos al marco macroeconómico, ¿no? Del mes, para poder hacer la macroeconómico multianual con año vigente con mes. Vamos a la página para que podáis íntegramente descargar información de lo que es en Excel. Ya ustedes saben que eso es el cansancio de los cursos, así que no hay mayor complicación en descargar información. Solamente la diferenciación, que ahora vamos a ir con el primer cuadro, que es el referido a la demanda interna. El primer cuadro es C1, C.1. C.1, yo tengo a partir de la columna D la proyección de los 5 años, de lo que es íntegramente demanda interna, del 3.9 hasta el 3.2. Copio esta data. Recordando que tenemos que expresarlo en porcentaje, ¿no? Por ende, vamos a tener que dividirlo entre 100, estos valores, especial, fórmulas, dividir y expresarlo en porcentaje. Y el último año, como saben, lo vamos a mantener constante, porque ya no tenemos más data para poder estimar lo que es
este flujo de 10 años. Una vez que tengo la data, ahora sí lo hago crecer a esos montos. 1 más la tasa de crecimiento proyectada por el mes. Y es tiempo. Por ejemplo, el mes proyecta en promedio como, ¿cuánto? 3.28. Históricamente, ¿cuánto está llegando? Puedo decir que son bastante conservadores en sus estimaciones. Claro, con los pacientes que tenemos, se nos puede asegurar mayor tasa de crecimiento. Y el próximo loco que salga no se sabe. Los bancos no se caracterizan por tener fuertes tasas de crecimiento. Básicamente porque el sistema financiero peruano no está muy desarrollado en lo que es bancos. Entonces, por ende, el monto que vamos a proyectar nos asusta que sea tan bajo, ¿no? Es en función a lo que nos dice la historia. Entonces, si ya tengo el monto proyectado, lo multiplico por la participación proyectada, que es de acá, 0.93. Y recordando que como lo dividimos en 1000, ahora lo multiplicamos por 1000. Me voy a dar otro color y arrastro. Así debe quedar la imagen final, proyectado a lo que son 10 años. Bueno, podría poner la fórmula de ingresos en el 25. ¿De qué fórmula esa? Por eso no. Recuerden que el monto de la demanda interna tiene que agregarle la tasa de crecimiento proyectada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Luego ese monto que yo lo tengo ya ejecutado, ahora sí lo multiplico por la tasa de participación estimada para los 10 años y lo multiplico por 1000 porque lo había dividido anteriormente para que se hagan más unidades monetarias, ¿no? Que es millones con millones. En 2023 se jalan, ¿no? Bien, ahora sí, los costos. En el costo principal, acá dicen los costos operacionales. Vamos a ver las tasas que se han generado de estos costos. A ver. Históricamente, cambia la estructura a partir de qué año? 22. 22 voy a seleccionar dentro del cálculo. Vamos a ir seleccionando y después vamos a hacer cálculo para no extendernos con ello. 2000, lo que es costo de operación. ¿Dónde se ve el cambio finalmente? 2022 también. Y 2021 con 2022 me dan cuánto? 160 y acá tengo tasas similares del 9%. Acá solamente selecciono 2 años por medio. En la provisión para créditos, ¿cuándo cambia?
2020 fue atípico. ¿Por qué? Porque era pandemia, que eso distorsiona. Pero acá tengo 2021, 2023 y 2024 similares. Recordando que siempre la data que mayormente se multiplica, ¿qué quiere decir? Que más veces se repite. La moda, en este caso, es la que se selecciona. En las comisiones netas, básicamente la tendencia me dice, a ver, si pongo 2021-2022, es lo mismo que 2023 y 2024 actualmente. Entonces puedo considerar esos 4 datos. Resultados de operaciones financieras creo que es en este caso, ¿qué cosa? A ver, 1007 más 30 más... No, sí, es todo uno solo. Vamos a ver, ¿qué nos dice este ratio? A ver, ¿cuánto es el porcentaje que ha variado? Históricamente, si hago un promedio, ¿cuánto me da? 8.95, podría considerar los 5 años. Recuerden que cuando ven datas distintas, hacen un promedio simple así con el mouse y ven que se acerca a ello, ¿no? Si se acerca, entonces puedo considerar los 5 años. ¿Cómo sé que se acerca con el último año, que es 8.05? Y en promedio tengo 8.95, considero los 5. En gastos de administración, más bien he visto que hay una reducción. Entonces acá sí cambia el patrón. ¿Por qué ha habido una reducción? Porque ese ratio es lo que han buscado tener mayor eficiencia. Y lo sé porque he trabajado ahí, así que lograron bastante gente. Luego, evaluación de activos y otras provisiones. En este caso sí cambia la tendencia de los 2 últimos años. Casos financieros, 0 prácticamente. Otros ingresos y otros gastos. Acá sí puede ser complicado, pero vamos a utilizar también todo el promedio. Y bueno, lo que es utilidades de impuestos no se considera dentro de ese dato. Entonces voy a replicar esto de aquí. Voy a sacar el promedio de estos 3 años y lo voy a arrastrar hasta los 10 que voy a proyectar. Ojo, por eso que he coloreado para que se den cuenta qué data voy a emplear. En el segundo son 2 años más. Y abajo. En el siguiente, cuidado, porque ahí sí hay data que vamos a tener que preseleccionar, ¿no? Promedio de ese año, que es el 2021, con 2023 y 2024. Arrastro un año, tengo que mover ¿qué cosa? Eso de aquí, el 14 no lo agarre, sino que sea el 2023. Y ahí luego ya puedo hacer promedio de los 3 últimos años. Solamente acá estoy teniendo esta distorsión. Lo demás lo voy a poder arrastrar fácilmente. Siempre darle un color diferenciado. Sigo con la fórmula, acá va a ser 4 años. Sigo con lo siguiente, acá va a ser 5 años. Sigo con lo siguiente, 2 años nomás. Acá también 2 años. Y otros ingresos y otros casos va a ser 5 años. Y ahora sigue abajo. Copio todas esas partidas hacia abajo. En este caso
voy a arrastrar la data que tengo de arriba. Porque una forma de poder ver lo que el proyecto es comparando con el histórico. Acá estoy arrastrando los valores, por si acaso, no estoy copiando. Solamente he copiado lo que es la data de la parte del texto, pero igual lo puedo también hacer con fórmula arrastrando, ¿no? Todo eso. Ven así, lo arrastro, para lo mismo. Lo mismo. Los gastos por intereses, comenzamos con ello. Voy a multiplicar los ingresos por la tasa que he proyectado de los gastos de intereses, que son los de aquí. Igual va a pasar con los costos de operación. Los ingresos, poner rápido de arriba. Y ahora se todo esto. Y acá sumo los dos costos, como lo explica en el P&L anterior. Eso podría volver a ser la parte del gasto por intereses. Multiplico el ingreso por la tasa de participación proyectada. Igualito con el costo. A partir de lo que sigue, ante llegar a la utilidad neta, es multiplicar cada tasa proyectada por los ingresos. El ingreso siempre va a ser el driver principal en este caso. Y el margen bruto va a ser el total ingreso más lo que es los costos operacionales. Profesor, gasto por intereses, ingreso por ¿cuál? Todas las líneas que hay aquí se van a multiplicar por el ingreso, todas, por el ingreso proyectado. Todas estas tasas que hemos calculado se multiplican por los ingresos. Provisión para créditos también va a ser lo mismo. Va a ser la tasa de provisión de créditos, los ingresos por lo que es la provisión, que es la tasa del 24%. Provisión de resto, es decir, sumo margen bruto más esto, me va a dar el margen bruto después de provisión. También va a pasar lo mismo con comisiones netas, ¿no? Comisiones netas, voy a multiplicar lo que es el ingreso por lo que es comisiones netas. Y con las demás otras variables. Y ya vas. Y sumo todo esto.
Sí, Voy a ocultar unos años históricos para que puedan ver cómo te está llegando la data. Gastos financieros por default va a ser cero, ¿no? No hay nada de proyecto. Otros ingresos y otros gastos también por el mismo ratio, ¿no? Y el resultado antes del impuesto va a ser la suma de todos. Ahora lo que faltaría es calcular el impuesto. Pues el impuesto no es participación en este caso del ingreso. El impuesto tiene otro criterio. Recuerden que los impuestos que representan la tasa impositiva que cobra la SUNAT en este caso. ¿Cómo calcula esta tasa impositiva? Fácilmente, ¿no? La tasa impositiva va a ser, acá vamos a poner esta línea. Va a ser el gasto sobre los días del impuesto en valores absolutos. Entonces le pongo el signo negativo. O le podemos poner el mismo signo así como están. No hay problema. Te puedo poner como mismo para que sea negativo porque es un ingreso finalmente. A la otra fórmula. Históricamente tengo las tasas hasta de 1%, lo cual es inusual. Entonces, ¿qué tasa puedo emplear en este caso? Son tasas muy variantes. 18 diría que es demasiado conservador, pero podría utilizar el promedio de los últimos 4 años. Y ahora saltó esto. Voy a ganar nuevamente la imagen de vamos a poner tasa positiva.
efectiva. Efectiva porque es la que finalmente está cobrada. La teoría es 30%, pero ellos no pagan 30%, es menor la tasa. Y esa tasa lo multiplico por la utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos proyectada, pues esa tasa que hemos calculado que es 22.95 en primer año. Y ahora la fórmula. Y sumo. Realmente tengo el P&L completo hasta la última línea, que es la utilidad neta. Esa es la fotografía final. Recortar nuevamente estas líneas. Y esa es la proyección. Ahora vamos a añadir una línea aquí que se va a llamar dividendos. Y estos dividendos yo los tengo como data ¿en dónde? En el estado de flujo de efectivo. Voy a la base y voy a buscar el estado de flujo de efectivo. Bajo a lo que es dividendos pagados. Están casi al final, dividendos pagados. Y acá los tengo. Y está igual la información, arrasando todo esto. Después son valores positivos. Y aquí voy a obtener el payout de la empresa. Simplemente es el dividendo pagado entre la utilidad neta. Y ya me lo he explicado entonces en la clase anterior. Como solamente tengo dos datos aquí, voy a hacer el promedio de esos 2 años para ver cuál es el payout que puedo emplear en el futuro. El 57 y el 59. Entonces el payout, como es solamente 2 datas, no tengo mayor forma de poder cuantificar, entonces va a ser constante. Entonces también tengo que proyectar esos dividendos. Como ya tengo el payout y la utilidad neta proyectada, simplemente va a ser ese payout por esa utilidad neta proyectada. Mayor ciencia por medio.
ver también lo que es el lupa. Lo que ustedes han hecho en el flujo de caja descontado es ahora añadir las demás líneas que faltaban proyectar con ese mismo criterio, agregar dividendos, el payout y ahora también el lupa. Eso es lo que va a estar adicionándose cuando hagan su segunda estimación con el otro flujo de dividendos. Y para los que son bancos, literalmente comienza 100% con todo eso. El lupa voy a tener que emplear en este caso con el número de acciones. Aquí sí voy a tener que ir a la parte de dictamen, ¿no? Porque sí necesito esa información extraída de lo que es todo eso. Dictamen, Tompir, no me da, me arroja 2021. Cochabamba, 2024. Las acciones es algo que se mantiene constante en el tiempo, no es que varíe. Entonces, voy a utilizar solamente el dato de 2024 y 2023 para poder considerar dentro de eso. Ya saben que el número de acciones siempre va a estar en el patrimonio, ¿no? En el capital social. Eso veo que sí, casi no se han equivocado en la paralización que han hecho. Por lo poco que he calificado, he visto que hay 2 personas que ya están para valorizar correctamente. Algunos van a calcular un valor negativo. Es una empresa con valor negativo. Si habría tenido pérdidas históricas, tendría sentido que proyecten que el valor sea negativo, pero si no tiene pérdidas, ¿cómo va a ser negativa el resultado del valor de la acción? O sea, no hay incoherencia por medio. Patrimonio, ¿en qué? Creo que es a la 20, me parece. Página 65 también. ¿Partida 65? No, en la página 65. La página 65. En capital social, 67. No se le pone página 65. Capital social, acá se llama. Acá dice el número de acciones son 822 millones. Ese monto lo voy a mantener fijo para todos los próximos años. Pero recuerden que para ser equivalentes lo vamos a dividir entre 1000. Y eso lo voy a hacer constante tanto para el histórico como para el futuro. Porque yo no sé cuál va a ser la política de la empresa en los próximos años, que van a aumentar o reducir. Pero igual, basado en ese criterio, considero que ese monto no varía. Entonces el lupa, ¿a qué va a ser igual? A la utilidad neta, en este caso, sobre el número de acciones. Por acá voy a añadir una línea que diga dividendo por acción.
dividiendo por acción es algo muy sencillo, es el UPA multiplicado por el payout. En el primer caso, como el payout es 0, el dividendo tiene que ser 0. En el segundo año también va a ser 0. En el tercer año sí va a ser alto, va a ser 1.50. El siguiente año 0 y llega con 0.81. Y esa misma fórmula la bajo para el proyectado. Y tengo mi dividendo por acción proyectada también. Con esa data vamos a llegar finalmente a lo que es el insumo principal al momento de estimar con el flujo de dividendos, que es el tercer método que estamos cerrando para poder calcular el precio de una acción. Bien, quedamos aquí y entramos un break de 15 minutos y al terminar comenzamos con la valorización por flujo de dividendos. Es muy simple, no lleva ni 10 minutos creo. Lo que puede complicar un poco es la tasa de descuento, pero ahí sí es un nuevo cálculo. Ah, ya.